estamos ya de regreso y pasamos entonces a conversar con Claudio Fuentes, analista político, director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales, UDP. Claudio, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, muy buenos días, Mirko. Claudio, lo primero, naturalmente, es preguntarte el impacto de la salida de Manuel Monsalve de la Subsecretaría del Interior y esta acusación que pesa en su contra. O sea, yo creo que el impacto es mayúsculo, se trata de una figura que fue muy crucial en el tema de seguridad pública, muy respetada hasta ayer por actores bien transversales y con mucha experiencia. Y por lo tanto yo creo que tuvo un impacto muy fuerte y muy duro. Además que yo voy a analizar solo la dimensión política Claro. de este caso. Tenemos que recordar que antes de mediados de noviembre tiene que producirse un cambio de gabinete, por lo tanto esto acelera decisiones que estaban asociadas a todos los ministros que seguramente van a salir, o autoridades que tienen pretensiones parlamentarias, etcétera, y además del impacto político que tiene en el propio Partido Socialista, porque él siempre fue una carta o en el Senado o en la Cámara, tenía mucha proyección, por lo tanto, efectivamente un golpe muy fuerte para el socialismo democrático, pero también para el gobierno. Y ahí quiero preguntarte lo siguiente, porque precisamente esto ocurre. Imagínate, la fecha, 18 de octubre, segundo, en plena crisis de seguridad. ¿Cómo ves tú? Porque la carta de un ministro de Justicia, que lo estaba haciendo muy bien y muy bien evaluado por lo demás, ¿cómo vas a ver, cómo ves el desempeño que pueda tener en esta subsecretaría? A ver, primero, como tú dices, la coyuntura, pero también la temática. El tema de la seguridad es el principal tema para esta elección municipal, pero también para la presidencial. Es decir, el próximo año es crucial que el gobierno muestre resultados en estos temas. Y la agenda de seguridad es una agenda muy compleja. Está frenado de los 32 proyectos de ley pendientes en el Congreso de la Agenda 2.0 de seguridad. Creo que se han aprobado 2 o 3, por lo tanto hay una agenda muy pendiente. Segundo, la agenda de fast track de cárceles, todavía no se ha hecho el fast track, el Congreso está totalmente discutiendo otras cosas y por lo tanto eso va a quedar para diciembre. Y en tercer lugar, obviamente está la gestión propia con la policía, por lo tanto yo creo que Luis Cordero tiene poco tiempo para ponerse a caballo de los temas. Segundo, tiene poco tiempo político. De aquí a fines de año tiene que tener montado un calle sin violencia reforzado, tiene que acelerar el proyecto de ley de fast track de cárceles, es decir, hay una agenda muy compleja. Él tiene conocimientos, obviamente, él ha estado muy familiarizado con los temas de seguridad y yo creo que supongo yo que va a ser una gestión en donde tiene experiencia. Claro, de todas maneras, pero solo para cerrar el tema Monsalve, porque Monsalve, fíjate que, y basta leer hoy día el editorial principal del Mercurio, donde hace un reconocimiento de lo que fue su trayectoria, ¿no? Y de lo transversal que era el apoyo que había respecto de su figura, en términos de lo bien que lo había hecho. Allá de las típicas discusiones si el gobierno ha sido capaz de enfrentar debidamente o no, y las cifras de delincuencia, etcétera, pero la figura de él era muy valorada. Entonces, eso genera un golpe inevitable a la gestión de este nuevo Ministerio del Interior que tiene que pararse en medio de esta tremenda crisis? A ver, yo creo que hay que entender que la importancia que tiene la subsecretaría del Interior en el gobierno. Eh, el subsecretario del Interior, como función constitucional y legal, tiene el vínculo con las policías y el vínculo con el Ministerio Público en todo lo que tiene que ver con investigación. Por lo tanto, es como el corazón de la gestión de la seguridad. Por lo tanto, la salida de Monsalve obviamente
es un golpe muy fuerte en ese sentido y yo creo que se le pone mucha presión a Luis Cordero en ese cargo, porque es fundamental para la gestión. El día a día, el cotidiano, lo lleva este subsecretario. Claro. Vamos a otro tema, Claudio Fuentes, porque se cumplen hoy día 5 años del estallido social y tú hiciste una columna donde planteas básicamente dos causas, ¿no es cierto?, que a tu juicio están detrás de esta explosión social. Y todo esto en medio de un relato que, por ejemplo, la derecha intenta establecer como que acá lo que hubo realmente fue un estallido delincuencial y lo que vino después fue un asunto que ellos han articulado, que llaman, ¿no es cierto?, el llamado octubrismo versus la centroizquierda, que lo que dice es que aquí lo que hubo simplemente fue la explosión de una serie de elementos que estaban contenidos y en nuestra situación político, social, económica del país. ¿A qué atribuyes tú básicamente los factores que llevaron a este evento social? A ver, hay varios mitos que hay que romper respecto del 18 de octubre. El primero tiene que ver con que Chile despertó el 18 de octubre. Yo creo que esa es una primera mito o un error de interpretación porque Chile venía despertando y todos los datos, yo ahí en la columna menciono algunos de ellos, todos los datos te muestran que esto es un proceso incremental que tiene que ver con, a mi juicio, dos dimensiones. La primera es la redistributiva, que tiene que ver con lo que se ha llamado la agenda de desigualdad, pero que se traduce en una disputa por acceso a derechos sociales, pero también con rabia, impotencia sobre las injusticias que se provoca, el abuso de poder y que eso se grafica en el tema de las colusiones. O sea, fíjate tú, la colusión de los supermercados sucedió o se dio a conocer el mismo 2019, el año del estallido. No es casualidad que los saqueos hayan sucedido contra los propios supermercados. Y teníamos lo del papel higiénico, lo de la farmacia, lo de los pollos, y así una veintena de colusiones que se dieron en esa década. Y por lo tanto, y a eso tienes que agregarle la corrupción, los abusos de poder de carabineros, de la clase política, de la clase empresarial, etcétera. Por lo tanto, el primer elemento, yo creo que es fundamental, tiene que ver con, es un proceso gradual que estalla en el 2019, pero que refleja, por una parte, el tema redistributivo y por otra, todo lo que tiene que ver con la agenda de reconocimiento, particularmente la agenda indígena, pero que se encuentran en la calle estos múltiples actores. Y eso es lo segundo. Esto no fue coordinado, como se señala, que fue, como tú decías, un acto delincuencial en donde la izquierda No, empieza a no lo digo manipular. yo, no lo digo yo por si acaso, para que no haya ninguna duda, lo dice No, 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 los no. sectores de derecha, ¿no? Exacto. Eh, hay sectores que plantean esa tesis. Yo creo que el problema es que hay una miopía de muchos sectores de o plantearlo solo como una dimensión, la redistributiva, o solo como una dimensión delincuencial. Yo creo que en el proceso post 18 de octubre se dieron dimensiones de violencia en donde había grupos delincuenciales, obviamente, pero también, y yo creo que no hay que ser miope para no verlo, también había muchas demandas y clamor popular por que se distribuya la torta. Esta es una demanda por inclusión más que por radical transformación del sistema. Claro, ahí quiero preguntarte también respecto de lo siguiente, porque todas las encuestas hoy día lo que nos muestran es una gran desafección, ¿no es cierto? O sea, si las encuestas en diciembre de 2019 nos mostraban a una población que en un 80% apoyaba las protestas, y no digo las de protestas violentas, las protestas, o sea, las protestas que levantaban carteles como hasta que la dignidad se haga costumbre, por ejemplo,
y apoyaban en un 90% las demandas, pensiones, salud, educación, hoy hay una baja considerable, ¿no es cierto? O sea, 5 años después, la sensación es, y eso te lo pregunto a ti, que parece que estamos peor. ¿Cómo ves esa evaluación que se hace, no? O sea, primero yo estoy totalmente de acuerdo. A ver, aquí hay un elemento bien relevante. Ujú. La evaluación que la ciudadanía hace no es solo sobre el 18 de octubre, es lo que pasó también después. Y en ese sentido, la percepción de que estamos peor podría hacer sentido. O sea, si yo veo y me pregunto, a ver, ¿siguen habiendo colusiones? O sea, la semana pasada escuchamos la de los casinos. Sigue habiendo las pensiones miserables que hemos recibido todos los que se pensionan en el sistema de FP. Sigue igual, el sistema de pensiones no ha cambiado y de hecho es una de las reformas pendientes. Siguen los problemas de desempleo, los temas de precarización, o sea, vimos la semana pasada un aumento de la informalidad en el tema del empleo. Entonces, uno cuando se plantea, a ver, todo lo que pasó después del 18 de octubre sirvió para algo, entonces es natural pensar que la ciudadanía va a decir, no, ¿por qué? Porque efectivamente la vida material en estos 5 años, después de dos procesos constituyentes, la política yo creo que no ha sido capaz de responder al desafío que implicaba este tipo de demandas sociales. Claro, es que por eso te digo, porque además, ¿qué es lo que uno ve? Uno ve todo lo que tú mencionas y además ves un sistema político en el suelo, el Poder Judicial ni hablar, o sea, afectado con prácticamente la peor crisis de su historia después del retorno a la democracia, más allá que no hay que olvidar los casos que conocimos en los 90, ¿no? Y la salida del juez, por de pronto, Luis Correa Bulo, es decir, expulsado del Poder Judicial, o la salida de Cereceda por parte del Parlamento, pero estamos viviendo la peor crisis, por supuesto, una crisis muy aguda en materia de Poder Judicial, y por otro lado, la tremenda crisis de corrupción que nos ha mostrado el caso Audios. Entonces, realmente estamos en una situación, tú dirías, peor incluso porque no olvidemos, pero déjame agregarte un punto, que poco antes del estallido social, el presidente Sebastián Piñera hablaba de que Chile era un oasis. Yo creo que sí, yo creo que estamos en una situación peor. Yo creo que el punto no es, y eso es lo que planteo en esa columna que tú mencionaste, Ujú. no es que todo partió el 18 de octubre. El problema de la desinstitucionalización viene de antes y se radicaliza, se agudiza post 18 de octubre, es decir, las instituciones que venían a la baja, que venían con problemas serios de gobernabilidad, serios de fragmentación y de polarización, esas tendencias se mantuvieron. El sistema político no fue capaz de revertir esa tendencia y esa tendencia hoy día se manifiesta en que, por ejemplo, en el año 2021 y en el año 2022, te voy a mencionar dos personajes. Ujú. Uno, Boric mató la Constitución y después Javier Macaya de la UDI dice la Constitución del 80 muerto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una clase política que tiene una seria deslealtad con la Constitución. Fíjate lo que pasó con las acusaciones constitucionales. O sea, esto de presentar dos acusaciones en uno es lo menos constitucional que se ha visto y sin embargo pasa rampante en el Congreso. Entonces, hay una deslealtad con la norma de convivencia básica. eh, y eso se traduce en que en general en la sociedad se empieza a creer muy poco en las reglas del juego. Y eso es lo que estamos viviendo socialmente y políticamente. Entonces estamos con un problema mayúsculo respecto de reglas básicas de convivencia que no tenemos y que los actores políticos tampoco quieren tener. No hay acuerdo sobre reformas políticas, pese a que todos están de acuerdo en que el sistema no está dando el ancho y sin embargo no son capaces de ponerse de acuerdo. Y lo segundo es que la sociedad dice, mejórenme las pensiones, mejoren la educación,
mejoren la salud, las tres demandas de octubre, y tampoco se ponen de acuerdo. Entonces, claramente tenemos un sistema político que no está dando el ancho y que va horadando la confianza política que hoy día está en el suelo. Claro, y tú hablas también de una normalización de lo que es ilegal, ¿no? De partida, basta escuchar digamos, solo el audio, el famoso audio entre Daniel Sauer, la abogada Villalobos, ¿no es cierto? Leonarda Villalobos y el abogado Luis Hermosilla, todos en prisión preventiva. Basta escuchar eso para decir, bueno, si los poderosos se saltan las normas, ¿qué pasa con el resto? ¿O no? Totalmente, o sea, fíjate tú, y esto en el día a día, o sea, mira los datos, y yo he tratado de meter algunos datos y mostrarlos. Uno, por ejemplo, la normalización de no respetar las reglas del tránsito. Eso acaba de salir hace 2 días una información sobre eso. Claro. Más del 50% de la gente dice, no, es normal saltarse las reglas del tránsito. Lo que tiene que ver con saltarse el metro. O sea, no sé si tú has ido al metro, es cotidiano, así como saltarse el metro, eso también. Entonces, a nivel social pasa eso, pero eso es reflejo de que a nivel político institucional tampoco se cumplen con las normas. Todo lo que tiene que ver con el proceso formal de respetar la Constitución tampoco se hace. Entonces, yo creo que acá hay un problema social que no queremos ver, parece ser, de que necesitamos una norma básica de convivencia, necesitamos que los actores políticos se pongan de acuerdo, y eso no está sucediendo, y ese es el drama de Chile, que tuvo un estallido, no se dieron cuenta, tropiezan de nuevo con la misma piedra 2 veces y seguimos sin darnos cuenta. Claro, y no te olvides, y este es un dato que para ti es muy relevante, porque tú también te has dedicado a estudiar las elecciones. ¿Y qué es lo que pasa? Pasamos de elección tras elección. Entonces, es que fíjate que es tan determinante en la manera en que se hace política hoy día, y más aún si le suman los 21 partidos políticos y la fragmentación, que todo siempre está mediado por la próxima elección. Y eso también tiene un efecto, ¿no? Totalmente, y tú tienes razón, y yo te puedo anticipar. El día 28, el próximo lunes, y recuérdamelo la próxima semana, el Ya, próximo lunes los partidos políticos van a estar todos contentos por los resultados. La derecha va a celebrar el aumento de gobernadores, el oficialismo va a decir no fue bien en alcaldes y en concejales, algunas comunas simbólicas se mantuvieron, otras se ganaron, y así sucesivamente. Y por lo tanto, esa sensación de los actores políticos va a ser, bueno, si nos fue bien, sigamos haciendo lo mismo. Entonces, el problema de eso es que, claro, tenemos periodos muy cortos presidenciales, tenemos elecciones intermedias. Este ha sido el gobierno que todos los años ha tenido una elección. Eso es inaudito, inusual en un sistema político, y por lo tanto, efectivamente, de esta elección de ahora de octubre vamos a entrar al ciclo presidencial de inmediato, y por lo tanto las demandas, los problemas más sustantivos como pensiones, como mejorar la educación, mejorar la crisis resolver la crisis de salud, que es un gran problema hoy día, no va a ser abordado porque vamos a entrar en un nuevo ciclo no, electoral. tremendo. Claudio Fuentes, una última pregunta que tiene que ver ya con los liderazgos políticos, ¿no? Por un lado, Evelyn Matei, que por supuesto, una persona que está mucho tiempo en la mira pública como candidata, eventual candidata presidencial, tiene altos y bajos. La última encuesta que ha demostrado una baja de 19 puntos, pero quiero preguntarte primero cómo ves a Evelyn Matei y cómo ves la carta de Carolina Toá como eventual candidata presidencial, y si de todas maneras crees tú que esta elección municipal, desde ese punto de vista, nos puede dar alguna sorpresa por el lado del oficialismo. Sí, yo creo que sí. Mira, lo que yo estoy viendo es que es muy raro que las cartas presidenciales que están en juego hoy día, que son las que tú mencionaste, tiendan a ir a la baja. Todos, de hecho, cayeron un poco, cosa que eso no había sucedido antes. Generalmente tú tenés o se mantienen estables o tienden a subir un poco. Acá
todos como que están cayendo, y eso yo creo que es producto de los escándalos de corrupción que están golpeando muy fuerte a los liderazgos tradicionales. Por lo tanto, primero, yo esperaría hasta marzo, eventualmente podrían surgir nuevas cartas presidenciales, nuevas figuras, y eso ha pasado en los últimos tiempos, que emergen figuras que se instalan y cristalizan rápidamente muy al final de la elección. Eso pasó con Boric, eso pasó antes con algunas candidaturas independientes que son apoyadas por los partidos tradicionales. Entonces, yo creo que, y eso me lleva a lo que tú planteas, yo creo que la municipal y la de gobernadores podría ser una cantera para nuevos liderazgos. Si a Orrego le va bien, a Claudio, en la metropolitana y saca 2 millones de votos por lo menos, muy probablemente va a quedar muy bien expectado para ser figura presidencial. Tomás Bodanovich en Maipú para el Frente Amplio, y así sucesivamente algunas cartas que podrían posicionarse para competir. Yo creo que en la derecha más o menos está definido con Matei y Kast, que están disputándose ellos dos el espacio de la derecha, y yo creo que el problema está en la centroizquierda, donde los liderazgos son más débiles. Yo creo que Carolina Toá, pese a estar muy expuesta, tiene una muy baja apoyo presidencial, y eso le plantea un problema a la centroizquierda y al socialismo democrático. Claramente. Claudio Fuentes, analista político, director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ti. Que tengas un buen fin de semana. Chao. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Me despido, los dejo no con Fran Castillo esta vez, sino que va a estar Iván Weissman y Rodrigo Castillo en Corea del Norte. Y nos reencontramos el lunes. Que tengan un buen fin de semana. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.